Sacerdos in aeternum, Christus Dominus, secundum ordinem Melquisedec. Ave María Purísima. Recordamos como iglesia en este día dos santos mártires, uno del siglo IV y otro del siglo VII. San Vicente, diácono, que murió en 304, y San Anastasio, que murió en el año 628. Bueno, lo murió en realidad, lo mataron, fueron martirizados los dos. Y aunque hay una diferencia de más de 300 años del uno y del otro, se dice que el cuerpo del diácono Vicente y San Anastasio fueron sepultados en Roma, en una misma iglesia donde pues se tienen sus dos cuerpos o se veneran las reliquias de estos dos mártires. San Anastasio, pues un santo persa. San Vicente, un santo de España, justamente de Zaragoza, España. Hablamos de San Vicente, un mártir que después de San Lorenzo y San Esteban, este es el tercer diácono que ha muerto o que la iglesia reconoce como uno de los mártires que han muerto por la verdad, por salvar justamente el Evangelio de Cristo. El nombre Vicente significa vencedor, victorioso, eso significa Vicente. Y este santo, pues muchos hablaron de él, San Agustín habló de él, el Papa León también habló de él, y lo reconocieron como alguien muy santo, muy digno de admirar por su prudencia, por su perseverancia y por su fidelidad a Dios. El diácono Vicente ayudaba al obispo de Zaragoza, en España, que se llamaba Valerio. Y el obispo pues tenía algunas dificultades para hablar o para dirigirse al pueblo. Entonces siempre le encargaba a Vicente la predicación. Y Vicente, con doctrina sana, con doctrina cristiana y con mucha elocuencia, pues convertía muchas almas a la santidad. Y pues obviamente estamos hablando de finales del año 298, 290, año 300, porque de hecho el obispo, pues el tiempo que estuvo allí fue muy poco, pero el tiempo que gobernó esa diócesis en Zaragoza, pues hizo mucho bien, pero ayudado de estos diáconos, especialmente de San Vicente, diácono. Entonces, es una época de persecución. Recordemos que Roma es la capital de todo el imperio. Roma es la capital, entendámoslo así, la capital del imperio romano, la potencia mundial del momento. Y en esa potencia mundial, pues España estaba sometida. Y de ahí que nosotros vengamos un poquito de esa corriente, más que española, de la misma Roma, porque el rito latino viene de Roma y por eso nosotros hablamos de Latinoamérica, incluso hablamos del rito latino de la misa justamente, o del rito latino, no tanto de la misa tridentina, sino del rito latino. Y pues España tenía que someterse entonces a lo que el imperio de Roma mandara. El emperador era Diocleciano, estaba en Roma, y en España pues había un gobernador que se sometía a Diocleciano, que era Daciano. Y Diocleciano desde Roma entonces
decretó persecución contra todos los cristianos. Y Daciano pues pone presos entonces al obispo Valeriano y a su secretario y diácono a Vicente. Los pone presos, los lleva a la cárcel y después de muchas torturas, de haberlos hecho aguantar hambre terriblemente, estando en la cárcel entonces, son llevados ante el tribunal para que pues estos se defiendan o por lo menos renuncien a ser cristianos, porque eso es lo que se les está pidiendo, que renuncien a ser cristianos. Pero ellos, especialmente Vicente, porque Vicente es el elocuente, Vicente es el que tiene el don de la palabra para predicar, habla en nombre de él y del obispo, parece que había otro diácono también, y entonces con mucha fuerza, aunque habían aguantado hambre, aunque habían sido torturados, empieza a hablar muy bien de Jesucristo y empieza a defender la religión cristiana. Y el gobernador, pues al ver esta situación, pues regaña al carcelero y le dice, ¿por qué no los hizo aguantar más hambre? Mire cómo están de fuertes todavía, no se han debilitado lo suficiente. Más sin embargo, les ofrecen regalos, premios, para que dejen la religión de Cristo y se pasen pues a la religión pagana. Pero Vicente entonces, en nombre de él y de los otros que estaban también en ese tribunal, pues dice, nosotros estamos dispuestos a padecer toda clase de sufrimientos con tal de permanecer fieles a nuestro Señor Jesucristo, a su iglesia. Pues la consecuencia de esto es que Daciano desterró al obispo, lo sacó, pero a Vicente lo torturó y lo hizo sufrir para que finalmente se abandonara la religión. Claro, el más elocuente, el que más hablaba era Vicente, por eso lo torturaron más. A Daciano simplemente lo desterraron, lo sacaron de España. Y pues vienen los martirios para este santo, para Vicente. El primer martirio se llamaba el martirio del potro. Y el martirio consistía en que le amarraban por un lado los pies, o el pie derecho por un lado, por el izquierdo otro, es decir, 4 partes, las manos y los pies por separado. Y estiraban en los 4 sentidos, como para durarlo, para darlo. Y pues así lo torturaron, pero este no renunció, al contrario, este seguía rezando y proclamando el amor a Jesucristo. Pues no lograron nada. Después viene un segundo tormento, lo apalearon, palo el que le dieron, que quedó lleno de sangre, no se reconocía, envuelto en sangre, y sin embargo él decía, pues no pienses que yo voy a adorar esos dioses falsos por renunciar al Dios verdadero, a Cristo mi Dios y mi Señor. Pues los verdugos se admiraban más bien de verlo tan lleno de sangre, tan torturado, tan demacrado y con la fuerza que tenía. Pues ahora entonces el gobernador pide que le traigan las sagradas escrituras que dicen tener los cristianos. Necesito que me traigan las sagradas escrituras para quemarlas. Y Vicente le dice, pues prefiero morir antes que revelarle ese secreto. Pues obviamente que no existían muchos textos, estamos hablando del año 304, comienzos del siglo IV, donde todavía pues no había una imprenta donde se pudieran imprimir muchas Biblias, y sobre todo los textos del Antiguo Testamento, que era lo que se tenía, y las cartas de San Pablo y los evangelios. Ya después, más adelante, en el 381, viene un papa que es
Dámaso, Papa Dámaso I, donde recopila todos esos textos en uno y determina que eso es palabra de Dios, la Biblia. Pues hasta este momento eran unos rollos, unos papiros, pero esas eran las escrituras que ellos tenían y las conservaban como un tesoro. Pues este no las llevó. Viene un tercer tormento, igual que a Esteban, al diácono Esteban, lo pusieron en una parrilla al rojo vivo también. Este se acordaba del diácono Esteban también, y cuando estaba allí en la parrilla, pues alababa y glorificaba a Dios, igual que lo hizo el diácono Esteban. Y pues los verdugos, al verlo con la fuerza que lo hacía, imagínense, este pobre, apaleado, chorreando sangre, ahora en una parrilla, con las heridas más grandes, y le echaban sal en las heridas, para que este fuera más torturado, a ver si se arrepentía de ser cristiano, pero él no lo hacía. Y San Vicente, San Agustín va a decir de San Vicente, del diácono Vicente, que lo que veíamos era sufrir a Vicente, pero en realidad estaba allí Dios con él, dándole mucho valor, mucha fuerza. Su carne se quemaba, él lloraba, claro que sí, pero su espíritu salía de él, o de su espíritu, de su ser, salía Dios, haciéndolo cantar y glorificar a Dios. Pues fueron tormentos que aguantó este pobre Vicente, donde nunca renegó de Dios, aguantó todos los tormentos, tuvo un valor extraordinario. Finalmente, pues lo llevaron a un calabozo por allá, pues ya medio muerto este pobre, en un calabozo muy, pero muy oscuro. Tenía muchos vidrios cortantes en el piso, regados, no se podía mover, tenía que estar quieto si no se quería comer más de lo que ya estaba. Y la intención pues era que al día siguiente lo torturaran nuevamente para ver si lograban que abandonara la religión cristiana. Pero estando en el calabozo, eh, dice que pues en la noche, el calabozo que era tan oscuro, vino una luz tan fuerte que le dice a Vicente una luz celestial con una voz celestial también, y le dice: valeroso mártir, ven a unirte en el cielo al grupo de los que aman a nuestro Señor. Y Vicente, al oír esta voz, ese mensaje que venía del cielo, pues Vicente, de emoción, se murió de emoción al saber que el Señor había mandado por él y él iba a gozar justamente del cielo, del premio eterno. Pues hoy recordamos a un santo mártir, a San Vicente, diácono, que por la causa de Cristo. Y las virtudes de este santo para nosotros como miembros de la iglesia, tal vez también como él, en algún momento calumniados, perseguidos, torturados, y no tanto físicamente, pero sí verbalmente, pues miremos que la vida de este santo nos lleva a pensar que nosotros sí necesitamos un poquito de tener la virtud de la paciencia en el sufrir. Aprendamos de este santo eso, la virtud de la paciencia en el sufrir, porque a veces nos cuesta tener paciencia con los defectos de los demás. Nos cuesta tener paciencia cómo nos tratan mal o cómo nos ofenden. Y también nos cuesta tener paciencia a la hora de tratar al otro que no me entiende o que yo tal vez no lo entiendo. Y las lecturas mismas dicen, pues justamente que aquellos que sufren con paciencia, de hecho el Evangelio así concluye, el Evangelio dice: con vuestra paciencia salvaréis vuestras almas. Porque el Evangelio de Lucas está diciendo, es Cristo el que habla, está diciendo que los fieles al Señor pues van a ser entregados a los magistrados,
Incluso los mismos padres y hermanos y parientes y amigos harán morir a muchos de vosotros. Seréis odiados de todo el mundo por mi causa, pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá, porque el Señor estará con nosotros. Pues es ahí donde nosotros tenemos que mirar un poquito que vale la pena sufrir en esta vida. Los sufrimientos de esta vida valen la pena. En esta vida nadie vino solamente a ser feliz, a gozar y a pasarla bueno, a vivir sabroso. No, no, en esta vida hay que sufrir. En esta vida hay que luchar justamente por agradar es a Dios, no al mundo. Porque el que en este mundo solamente se la pasa disfrutando de placeres y dándose gusto, pues como diría un predicador por ahí, el que disfruta y goza pecando, las pagará llorando, tal vez en el infierno si no se arrepiente. Y en esta vida también es preferible en esta vida, como diría San Agustín, hazme sufrir en esta vida con tal de que me perdones, me perdones en la eterna o en la vida eterna, en el cielo. Pues hoy pidamos la intercesión de estos santos mártires, especialmente de San Vicente, dado y martirizado, paciente hasta el final, fiel a Dios hasta el final. Nosotros tenemos hoy esa misión, ser fieles a Dios, fieles a su iglesia, fieles a la doctrina de la iglesia, y en esa fidelidad pues necesitamos estudiarla también, necesitamos conocer la iglesia, la doctrina de la iglesia, porque nadie ama lo que no conoce y nadie defiende lo que no ama. Pues amemos la iglesia, pero conozcamos su doctrina, conozcamos el magisterio, y amando a Cristo y amando a su iglesia, pues seamos capaces en el momento de la persecución de dar la vida por Cristo, que no salgan como muchos corriendo a bajarse, que porque los dejan sin misa, sin comunión, los sacan de la iglesia. Y hay muchos así que prefieren renunciar a Cristo con tal de tener su parroquia, prefieren renunciar a Cristo con tal de ser obedientes a los masones, porque eso es lo que en realidad están haciendo muchos. Renuncian a Cristo, renuncian a la fidelidad a Cristo, a la verdad, con tal de mantenerse en un régimen, mantenerse en una imagen ante la sociedad de que dicen que son católicos, que dicen que son todavía miembros de la iglesia, cuando ya no lo son, porque han renunciado de Cristo, han renegado del mismo Cristo. Muchos obispos lo han hecho, y laicos también, cobardes, cobardes que a la hora de la prueba no han sido capaces de serle fieles al Señor. Y justamente en el tema del remanente, pues la fidelidad se tiene que mantener en eso, en que no estén de aquí para allá y de allá para acá, yendo a los templos y allá y acá y confundiéndose y enredándose, y finalmente terminan en que no son nada. Pues pidamos a la intercesión de los santos que fueron fieles hasta el final, que aunque los torturaron, ahí fieles al Señor, que aunque los apedrearon como a Vicente, lo apalearon, fiel al Señor, que lo metieron en una parrilla caliente allá, fiel al Señor. Y el Señor mandó por él, y él de emoción, de alegría, pues justamente, que el Señor nos dé esa gracia a nosotros también de permanecer fieles y ser pacientes en el sufrir por la causa de Cristo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Panem et vinum aptoli.